La semana pasada terminamos una serie de enseñanzas acerca de la doctrina de la salvación, la cual presentamos a través de las que así llamamos doctrinas de la gracia. Y hoy vamos a entrar en un tema nuevo, un tema maravilloso que ha cautivado mi corazón y que le pido al Espíritu de Dios que me permita comunicarles con gracia, poder y con bendición para sus vidas. Quiero comenzar introduciendo este tema haciéndoles una pregunta. Si alguna persona incrédula que no sabe nada de Dios ni de la Biblia te pregunta ¿de qué se trata la Biblia?, ¿qué le responderías? Si una persona te dice en unas pocas palabras, dime ¿cuál es el tema principal de la Biblia? Seguramente nosotros, que ya hemos sido instruidos en la doctrina de la salvación, le contestaríamos a ese incrédulo algo como esto. La Biblia trata acerca de la salvación que Dios ofrece al mundo pecador por medio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Esta sería una respuesta perfectamente correcta. Sería una respuesta correcta. Pero si fuéramos a dar una respuesta más exacta, más técnica, deberíamos decir otra cosa. Deberíamos decir que el tema central de la Biblia es la venida del reino de Dios. El tema central de la Biblia es la venida del reino de Dios. Es imposible leer la Biblia y no notar la importancia del reino de Dios, o también llamado reino de los cielos, que es lo mismo. En la Sagrada Escritura, Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, predicaba de esta manera, dice Mateo en su capítulo 3. Juan vino predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego el Señor Jesús, que fue a quien Juan anunciaba, predicaba de igual manera, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que si queremos entender más profundamente la Biblia y hacer que otros la entiendan, debemos no contentarnos con pasar de largo todos los versículos que hablan acerca del reino de Dios o reino de los cielos, sino hacer un estudio más profundo de este tema, que es el tema más amplio, que es el tema de fondo y es el tema que le da unidad, coherencia, una coherencia y unidad especial, una comprensión especial de la Escritura tiene el cristiano que entiende el tema del reino de Dios. Ahora, todavía a manera de introducción, quisiera mostrarles no solamente la importancia de estudiar este tema, sino su principal beneficio. Obviamente, el principal beneficio siempre es el conocimiento de Dios mismo, pero cuando conocemos mejor el plan de Dios, nosotros obtenemos un gran beneficio. Así cuando entendemos el tema del reino de Dios, conocemos a Dios y su plan, y nuestro espíritu crece y se hincha y se acerca a Dios. Quiero ilustrarles ese beneficio que obtenemos al entender el tema del reino de Dios con una ilustración, con una figura imaginaria. Pensemos en un indígena que nunca ha salido en su vida del interior de la selva. Ha vivido en la selva siempre, la ha recorrido siempre, conoce muchos de sus lugares, pero siempre ha estado dentro de ella solamente. Nos entrevistamos con ese indígena y le preguntamos acerca de la selva, y él nos va a contar de sus maravillas, nos hablará de cosas hermosas, lugares hermosos, plantas, animales que nos dejarán asombrados. Ahora pensemos no en un indígena, sino en un ingeniero forestal. Un hombre que con todos los recursos de su ciencia y su tecnología disponibles a su alcance, se interna en la selva y vive muchos años al lado de ese indígena, de tal manera que puede ir con él y conocer esos sitios recónditos y especiales que el indígena conoce. Pero, periódicamente, este ingeniero forestal toma un avión y hace un sobrevuelo amplio sobre toda la selva, desde donde comienza en los 4 puntos cardinales hasta donde termina, y la relación que hay entre toda esa masa selvática con montes, ríos, mares, valles, colinas, clima, etc.
¿Qué ventaja puede tener el ingeniero forestal que ve la selva desde el aire y puede examinar todas sus relaciones como un conjunto sobre este indígena que solo ha podido verla estando dentro de ella? La respuesta es obvia. La ventaja que tiene el ingeniero es mucha. Bueno, pues en la misma situación del indígena de nuestra ilustración está el que estudia la Biblia y nunca entiende el tema del reino de Dios. Solo puede ver los árboles que tiene enfrente. Y en una situación muy similar al ingeniero, que puede ver todo desde arriba, además de los árboles que tiene enfrente, está el cristiano que entiende el maravilloso tema del reino de Dios. Y es que al entender bien el todo, podemos entender mejor cada una de sus partes y sacar mejor provecho de toda la revelación. Y es que el tema del reino de los cielos es un tema unificador, es un tema que le da unidad, un tema que le da orden, le da progresión, le da continuidad, le da coherencia a cada una de las partes de la revelación y las junta en un todo, haciendo que la asimilemos con mucha más fuerza y mayor provecho para nuestra alma. Y a medida que vamos haciendo esto, el tema del reino de Dios aumenta en nosotros la esperanza. Y vamos a querer estar ya en el final de ese reino. Al mirar todo bajo la óptica del reino de Dios, entenderemos mucho mejor lo que ya pasó. Entenderemos mucho mejor lo que está pasando. Entenderemos lo que va a pasar. Y nuestro corazón salta de alegría y de esperanza, dándonos unas fuertes dosis de fe para enfrentar las dificultades que tenemos hoy frente a frente. Así pues, el tema del reino de Dios aviva nuestros consuelos espirituales y nos permite soportar las pérdidas de comodidades temporales que tenemos en nuestras vidas. El tema del reino de Dios nos da un gran consuelo al saber que ya estamos en ese reino, que podemos entender como las otras personas no entienden lo que sucedió en el pasado, que podemos entender como las otras personas no entienden lo que estamos viviendo en el presente, por ejemplo, esta crisis económica que estamos viviendo, y podemos entender lo que va a suceder en el futuro, y nuestro corazón reposa tranquilo en el Señor de ese reino, y podemos decir, no importa que la higuera no florezca, y que en las vides haya frutos, aunque falte el producto de mi trabajo y no tenga mantenimiento, podemos decir, estoy en su reino, Él es mi Rey, y puedo gozarme y confiar en Él, aunque la vida me duela. El tema del reino de Dios hace todo eso, queridos hermanos. Y por eso, con esta introducción, espero despertar en vosotros una gran motivación para los siguientes sermones. Vamos a entrar en una serie donde vamos a estar concentrados en este maravilloso tema del reino de Dios. En el día de hoy, entonces, es nuestro sermón introductorio a este maravilloso tema. Y lo que veremos hoy solamente serán algunos conceptos básicos. Como siempre, en toda materia tenemos que empezar con una introducción sencilla, trayendo conceptos y elementos básicos e ir construyendo lo demás poco a poco, desde lo más sencillo hasta lo más complejo. En el día de hoy, entonces, trataremos 2 puntos acerca del maravilloso tema del reino de Dios. Lo primero que trataremos hoy será 2 conceptos fundamentales en el reino de Dios. 2 conceptos fundamentales en el reino de Dios. Y en segundo lugar, trataremos 3 manifestaciones en el tiempo del reino de Dios. Esos serán los 2 puntos que desarrollaremos. Primero, 2 conceptos fundamentales y segundo, 3 manifestaciones en el tiempo del reino de Dios. Comencemos pues con nuestros 2 conceptos fundamentales en el reino de Dios. Para poder estudiar el tema del reino de Dios tenemos que recorrer toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y recoger en un paquete todos los versículos que hablan sobre el reino de Dios, sobre el gobierno de Dios, sobre el dominio de Dios, sobre el plan de Dios, sobre el consejo de Dios. Tenemos que hacer un ejercicio de recopilar toda la revelación que nos habla de este tema. Y cuando la hemos recopilado y comenzamos a estudiar los versículos que hablan sobre el reino de Dios, vemos que en ellos aparecen 2 términos, 2 conceptos que deben ser claramente diferenciados desde el principio. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103. Salmo 103, y vamos a leer su versículo 19.
Salmo 103, versículo 19, vamos a comenzar a mirar conceptos fundamentales, dos conceptos fundamentales en todo lo que es el estudio del tema del reino de Dios. Aquí tenemos nuestro primer concepto fundamental, Salmo 103, 19. Dice el Salmo 103, 19, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. En este pasaje vemos claramente que hay un lugar donde está el trono de Dios. Y en ese lugar, que en este texto es el cielo, en ese lugar donde está el trono de Dios, allí está también el reino de Dios. Entonces, lo primero que debemos aprender, el primer concepto fundamental es que el reino de Dios es el lugar donde está el trono de Dios. Ese es el primer concepto. Pero cuando continuamos observando los versículos todos que hablan sobre este tema, podemos observar que hay otros lugares donde no está visible de una manera concreta y exacta el trono de Dios. Sin embargo, en esos lugares Dios ejerce un dominio, reina y domina en esos lugares. Vemos entonces que la palabra reino en la Biblia no solamente incluye el lugar donde está el trono de Dios, sino que la misma palabra reino implica también el dominio que Dios ejerce en otras esferas o en otros lugares donde no necesariamente está su trono. No sé si en este primer momento soy claro o pueden entenderlo. Cuando veamos los versículos será más claro. Veamos al Salmo 104, ahí de donde estamos, al Salmo 145, cerquita de donde estamos. Salmo 145, y vamos a ver un ejemplo de lo que acabo de decir para que empecemos a entender esta diferencia entre estos dos conceptos. Lo que estoy diciendo es que hay ciertos lugares, esferas, ambientes, donde no está el trono de Dios, sin embargo, Dios allí ejerce dominio. Y eso hay que diferenciarlo del lugar donde está el trono de Dios. Salmo 145, versículos 10 al 13. Dice, Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Ustedes pudieron notar que en ningún momento se mencionó el trono de Dios, pero se menciona una y otra vez que Dios está reinando, que Dios tiene un reino en todas las generaciones, que los santos experimentan el dominio de Dios, los santos ven la gloria de su reino y sin embargo no están viendo su trono. Esto nos muestra que entonces el reino de Dios no es solamente el lugar donde está su trono, sino también el dominio que Él ejerce sobre otras áreas, esferas, personas o ambientes, a pesar de que no esté su trono allí. Y entonces establecemos la diferencia entre reino y reinado. Reino y reinado. Una cosa es el reino, el lugar donde está su trono físico y visible, donde obviamente Él ejerce su reinado, y otra cosa es su reinado o dominio en lugares, esferas o ambientes donde no está su trono. Veamos otro texto y va a ir aclarándose mucho más para ustedes este doble concepto. Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Este concepto es fundamental para poder entender toda la enseñanza desplegada del tema del reino de Dios. Romanos 14, 17. Miremoslo cómo lo pone el apóstol Pablo en este texto. Dice el apóstol Pablo, Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo.
Ustedes notaron ahí que no se menciona el trono de Dios. Sin embargo, se está hablando de un corazón donde Dios reina, donde Dios ejerce dominio. Entonces hablamos del reinado de Dios en los corazones de los hombres. Y en eso consiste también el reino de Dios. Entonces el reino de Dios no es solamente el lugar de su trono, sino su reinado, su dominio en las esferas de la vida del hombre. Por ejemplo, en este caso, en la vida interior del hombre. Ese es el reinado de Dios. No su reino, sino su reinado. Veamos otro texto. Juan capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36. El Señor Jesús interrogado por Pilato. Dice en Juan 18, 6, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían por mí, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Obviamente se está refiriendo a una esfera de dominio, no al lugar donde está su trono. Su trono estará sobre este mundo, pero aún no. Aún no. Por eso él dice, mi reino no es de este mundo. Entonces podemos entender, al examinar estos conceptos, que en algunas partes la Biblia, al hablar del reino de Dios, se refiere al lugar exacto donde está asentado el trono de Dios. Y en otras partes se refiere a esferas o ámbitos en las cuales Dios ejerce su dominio. Por lo tanto, el concepto del reino de Dios tiene dos significados. Un significado exacto que se refiere al trono de Dios y otro significado más amplio que se refiere a su reinado, que tiene que ver con su soberanía. Y eso nos muestra que el tema del reino de Dios tiene que ver con ese dominio general que Dios ejerce sobre todo, sea presente su trono o a distancia, ejerciendo su control soberano sobre todas las cosas. Entonces, los dos primeros conceptos que tenemos que aprender a manejar en el tema del reino de Dios son dos palabras claves: la palabra reino y la palabra reinado. Cuando hablamos entonces del reino de Dios, hablamos de un lugar, hablamos de un territorio que ha sido conquistado, donde está el reino, el trono de Dios. Allí no hay enemigos que conquistar, allí no hay territorio que conquistar, allí ya está el reino de Dios completo, con su pueblo santo establecido y su trono sobre la tierra. Y eso obviamente no ha ocurrido aún, ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Pero también hablamos del reinado, reino y reinado. Y reinado es la esfera o ámbito en la que Dios ya ejerce o está ejerciendo progresivamente su dominio. Y eso fue lo que vino a ser establecido con la primera venida del Señor Jesucristo. Estos dos términos, pues, y la relación entre ellos, se nos pueden ir aclarando aún más, que es lo primero que debemos hacer cuando pasamos a nuestro segundo punto. Espero que haya quedado en sus mentes algo, por lo menos claro, con respecto a la diferencia entre reino y reinado. Ahora vamos a ver las tres manifestaciones en el tiempo del reino de Dios, y allí estos dos conceptos van a quedar un poco más claros para ustedes. Vamos pues a nuestro segundo punto, que son tres manifestaciones en el tiempo del reino de Dios. Volvemos entonces a nuestro paquete de versículos que hablan sobre el reino de Dios y continuamos observando esos versículos. Y nos damos cuenta que en ellos hay una variedad muy particular. En ese paquete de versículos que hablan sobre el reino de Dios hay una variedad muy particular. En primer lugar, hay versículos que dicen que el reino de Dios ha existido siempre. Hay versículos que dicen que el reino de Dios ha existido siempre. Hay otros versículos que dicen que el reino de Dios ha venido recientemente. Y hay versículos que dicen que el reino de Dios aún no ha venido, está por venir. Repito, hay una variedad singular de versículos en ese paquete donde la Biblia nos habla del reino de Dios. Primero, hay versículos que dicen que el reino de Dios ha existido siempre. Hay versículos que dicen que el reino de Dios ha llegado recientemente, y hay versículos que dicen que el reino de Dios no ha llegado. Y al observar esto nos vemos en la obligación de concluir de que lo que está sucediendo aquí es que hay tres manifestaciones en el tiempo del reino de Dios. Veamos en primer lugar los versículos que dicen que el reino de Dios ha existido siempre.
Hace un momentico leímos el Salmo 103 y el Salmo 145. Allí leíamos que el reino de Dios es por todas las generaciones, que Él ha reinado siempre. Pero veamos tal vez el que es el texto más clásico y más claro de la Biblia con respecto a este asunto de un reino eterno de Dios, un reino de siempre, un reino sempiterno. Es Daniel capítulo 4. Vayamos allá por favor, y ustedes pueden darse cuenta que la lectura principal del culto estaba relacionada con esto. También fue tomada del libro de Daniel, Daniel capítulo 4. Vamos a leer los versículos 34 y 35. Daniel 4, 34 y 35. El rey Nabucodonosor, inspirado por Dios, nos habla de esta faceta particular en el tiempo del reino de Dios. Daniel 4, 34 y 35. Dice: mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio, ahí está la palabra reinado, cuyo reinado o dominio es sempiterno y su reino o reinado por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Pudieron ver? Nabucodonosor inspirado nos está diciendo que el reino de Dios es eterno. Nos está diciendo que no hay un momento, ni un lugar, ni un grupo de ángeles o de personas en los cuales o sobre los cuales Dios nunca haya sido rey. Dios siempre ha sido rey, pero obviamente no está hablando de su trono, sino de su dominio. Está hablando de su reinado. El reinado de Dios ha sido ayer, será hoy y será siempre. Pero, ¿será que nos está hablando de su reino o de su reinado? Obviamente de su reinado, obviamente. ¿Por qué? Porque el trono que había sobre la tierra en ese momento era el trono de ¿quién? De Nabucodonosor. No era el trono que había sobre la tierra el de Dios, sino el trono de Nabucodonosor. Entonces, este es el reino de Dios eterno. Y este es el sentido más general, más amplio del reino de Dios. Es un reino inmutable. Dios ha establecido sus decretos. Y aunque sus criaturas se rebelan contra Él y hacen contrario a su voluntad, siempre terminan haciendo lo que Él decretó. Así que el reinado eterno de Dios se ejerce por medio del misterio de la providencia. Algo que el hermano Julio estuvo predicándonos por largos días. El reinado eterno de Dios se ejerce por medio del misterio de la providencia. Es decir, aún las acciones de los hombres malos las ejercen bajo el dominio de Dios. Nada está fuera del dominio de Dios. Dios ejerce su reinado poderoso y eterno sobre todo, y nada puede cambiar o variar eso. El estado de las cosas que hoy existe es el estado que le ha producido, que le ha dado el dominio de Dios. Y podemos decir ahora que en este instante estamos bajo el reinado eterno de Dios. Y eso nos produce a nosotros ¿qué? Grande confianza, porque sabemos que ese rey está reinando en favor de su pueblo. Por eso dice la Escritura que todo lo que sucede a los que aman a Dios les ayuda para bien, por causa del reinado eterno de Dios. Y hermanos, para fortalecer nuestra fe, nosotros debemos pensar y meditar profunda y frecuentemente en el reinado de Dios, en el reino eterno de Dios. Ese es el primer tipo de versículos que vemos, los que nos hablan del reinado eterno de Dios. Pero hay otro grupo de versículos que nos hablan diciéndonos que el reino de Dios ha venido recientemente. Por ejemplo, la predicación de Juan el Bautista. Juan decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible que se haya ahora acercado algo que ha sido eterno? Estamos diciendo que el reinado de Dios es eterno. ¿Cómo es posible que ahora Juan y el Señor Jesús vengan diciendo que algo que ha sido eterno de un momento a otro se ha acercado? Veamos cómo en algunas partes de la Escritura se nos muestra o se nos explica qué es lo que se ha acercado.
Puesto que decimos que el reino de Dios es eterno, debemos entender qué es lo que se ha acercado. Y vayamos entonces de nuevo en el libro de Daniel a su capítulo 2. Daniel capítulo 2, que fue la lectura que hicimos, la lectura principal en el culto. Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Entonces, dice la palabra de Dios, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Recuerden que había mencionado la cabeza de la estatua era oro y representaba a Babilonia. Los brazos de la estatua eran plata y representaba el imperio medo-persa. Luego era bronce y representaba a los griegos. Y luego era hierro con barro y representaba a los romanos. Después de esos reinos, dice, después de esos reinos, se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será jamás dejado a otro pueblo. Después del punto y coma dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, por eso este es el reino de Dios, porque no es con mano humana, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Entonces aquí estamos hablando no del reino eterno, sino de un reino terrenal, que va a destruir y acabar con la memoria de los babilonios, de los medopersas, de los griegos y de los romanos. Un reino que destruirá todo y permanecerá para siempre. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar y decía, ese reino, si ahora ven a qué se refiere, ese reino se ha acercado. Ese reino es el que se ha acercado. Veamos algunos pasajes del Evangelio que nos muestra esto. Mateo capítulo 12, versículo 28. Ese reino se ha acercado. Un reino que no será destruido. Un reino eterno. Un reino terrenal. No estamos hablando del reino, del trono de Dios reinando eternamente, como siempre ha sido, sino de un reino terrenal. Veamos Mateo 12, 28. Mateo 12, 28. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces miren ustedes ahí, ¿a cuál reino se refiere? ¿A cuál reino se refiere? A ese reino que mencionaba Daniel. Ahora veamos Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas 17, versículos 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Entonces ahora vemos que lo que Juan dijo no es solamente que el reino de Dios se ha acercado, sino que el reino de Dios ya está entre ellos. Esos fariseos que estaban escuchando en ese momento al Señor Jesús, ya en ese momento el reino de Dios estaba entre ellos. Entonces el Señor Jesucristo afirma que el reino de Dios ya había venido a la tierra. Sin embargo, cuando Él les enseñó a sus discípulos a orar, les enseñó a orar diciendo, venga tu reino. ¿Notan entonces la aparente complicación con esto? Señor, ¿cómo así que le acabas de decir a los fariseos que el reino ya está aquí? Y luego nos pides que oremos, venga tu reino. Entonces, en últimas, ¿el reino ha venido o no ha venido? Sí y no. Sí y no. El reino ya está aquí, pero todavía no ha venido. Eso es lo que llaman en teología el ya y todavía no del reino. El ya está aquí, pero todavía no del reino. Y es que a ninguna persona se le hubiera ocurrido que el reino de Dios iba a venir en la forma como el Señor Jesús nos enseñó que vendría. Los judíos, conociendo la profecía de Daniel, se imaginaban que el reino de Dios iba a venir como todos los reinos humanos. ¿Cómo vienen los reinos humanos? Que los generales del emperador entran montados en poderosos corceles,
blandiendo sus espadas, botándole la cabeza a todo el mundo y tomando dominio sobre el territorio. Pero el reino de Dios no vino así. En vez de entrar el Señor Jesús montado en un corcel blanco, con su espada, entró montando en un burrito, así, humilde. Pero esa fue la llegada del reino. Y nadie pudo entender porque el reino de los cielos es un misterio. El reino de los cielos no pudo ser entendido porque Él es un misterio. Y no se le dio a esos incrédulos judíos el entender los misterios del reino, sino a quienes, a nosotros, los que entramos por fe en Él. Entonces, cuando el reino no vino en la forma como todo el mundo lo esperaba, sino que el reino vino en dos fases. El reino viene en dos fases y por eso se habla del ya y el todavía no. ¿Cuál es la primera fase? Cuando nosotros vamos a las parábolas del reino, que con la ayuda del Señor estaremos estudiando aquí en Mateo 13, vemos que el reino de Dios viene en dos fases. Primero, el rey viene como un sembrador, la parábola del sembrador. Esa es la primera fase y corresponde al ya está aquí. Y luego, después de un tiempo muy largo, el rey viene como un segador. Ahí sí, montado en su poderoso corcel, blandiendo su espada para destruir a todos sus enemigos. Y ese es el todavía no. Entonces, en las parábolas de Mateo 13 vemos el ya en la fase de siembra y el todavía no en la fase de siega. Pero lo que sí hay que decir es que el reino ya está aquí. Y ese reino se está desarrollando. Pero les pregunto, ¿es un reino o un reinado? Es un reinado. Es un reinado que está avanzando progresivamente. Y ojo, es un misterio este reinado. Tanto que es invisible. El reino de Dios es invisible, es un misterio. Y no lo pueden ver sino aquellos que han creído en Jesús. Vean conmigo Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. El diálogo que el Señor tuvo con un fariseo llamado Nicodemo. Juan 3:3. Dice el Señor, respondiendo Jesús, y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios ya está aquí, pero la mayoría no lo pueden ver. ¿Por qué? Porque no han nacido de nuevo. Esto significa que el reino de los cielos es como un tesoro escondido, que no todos han encontrado. El reino de los cielos es un reinado que se encuentra principalmente en la esfera del corazón de los verdaderos creyentes y en la esfera de la iglesia. Hermanos amados, aquí hoy está el reino de Dios. Este es el reino, no en su totalidad, es un pequeño fragmento, pero aquí está el reino de Dios. Es un reinado, es una esfera, es un reinado en el cual Cristo es rey y Él aún no ha venido a traer su trono a la tierra, pero su dominio está progresando, está avanzando. Cada que ustedes vienen a la iglesia son limpiados por la predicación de la palabra y su reino, el reino de Cristo, avanza en ustedes y en mí. Somos súbditos de este reino y es un privilegio estar dentro de este reino que ya está presente, pero es invisible y no todos lo pueden ver. Entonces hemos visto ya que el reino de Dios es eterno y hemos visto que el reino de Dios es presente, pero ahora nos falta ver que el reino de Dios está por venir. Y esa es la tercera forma como la palabra de Dios nos enseña que es el reino de Dios. Veamos Lucas capítulo 22, versículos 17 y 18. Lucas capítulo 22, versículos 17 y 18. El reino de Dios aún no ha venido, está por venir. Y por eso es que oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino. Lucas 22, 17 y 18. Estamos hablando de la Santa Cena, esta maravillosa ordenanza que el Señor nos dio y que tiene tantos beneficios para nosotros. Lucas 22, 17 y 18 dice, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Hermanos, ¿de qué está hablando? ¿Del reino o del reinado? Del reino. Está hablando de su trono.
no volveré a tomar vino con ustedes hasta que el trono de Dios, que es mi trono, dice Jesús, esté sobre la tierra. No volveré a tomar vino con ustedes hasta que el reino de Dios esté aquí. Veamos otro texto, Mateo 25. Este texto es hermoso, este texto es maravilloso, este texto es consolador en gran manera. Mateo capítulo 25, versículos 31 al 34. Y obviamente habla de el juicio final, el juicio de la segunda venida de Cristo. Mateo 25 del 31 al 34. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey, Jesús, dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino, ya no reinado, el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora quiero, hermanos, que se trasladen conmigo al consejo eterno de redención. Cuando ya estaba reunida la Trinidad en pleno, en una sesión tremenda, decidiendo la salvación de nosotros, decidiendo nuestra elección o reprobación. Y quiero que piensen que lo que estaba sucediendo allí no era solamente salvarnos o no salvarnos, sino establecer el reino de Dios sobre la tierra. Es decir, que el reino de Dios no es una cosa nueva que se le ocurrió a Dios en el camino. El reino de Dios ha sido siempre, establecer el reino de Dios ha sido siempre su plan eterno. Y ese reino de Dios nos ha sido dado a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Ese reino fue preparado desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Y nosotros seremos reyes y sacerdotes de Dios en ese reino. Cuando el trono de Dios gobierne sobre cielo nuevo y tierra nueva, nosotros seremos reyes y sacerdotes que hemos recibido por gracia desde el consejo eterno de redención el reino de los cielos. Entonces, este es el reino de los cielos que está por venir. A este reino de los cielos lo vamos a llamar de aquí en adelante reino escatológico o reino futuro. El reino de Dios eterno es el que ha sido siempre. El reino de Dios presente es el que vino con Jesús y está aquí ahora. Y el reino de Dios futuro o escatológico es el que vendrá cuando el Señor regrese por segunda vez. Y el trono de Dios esté sobre la tierra. Y eso es precisamente lo que nos vuelve a mostrar el profeta Daniel. Vayan conmigo de nuevo a Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. El reino de Dios futuro traerá entonces a la tierra renovada, tierra redimida, cielo nuevo y tierra nueva, el trono de Dios, y nosotros entraremos en ese reino que fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Miren cómo lo pone Daniel. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, ahí estamos usted y yo, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es el trono de Dios viniendo a la tierra. Ahora veamos la misma imagen en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. La misma imagen apocalíptica de Daniel está en el libro de la Revelación de Juan. Apocalipsis 21, del 22 al 23. Hablando de la nueva Jerusalén, que es cielo nuevo y tierra nueva. Apocalipsis 21, 22 y 23. Miren lo que dice. Viendo esta nueva ciudad, o sea, la tierra totalmente redimida, pasada por fuego, purificada. Y dice Juan, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero.
La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ese es el comienzo del reino futuro o el reino escatológico. Y hermanos, ¿por qué no hay necesidad de sol? ¿Por qué no hay necesidad de sol? Porque la gloria de Dios va a iluminar toda la tierra y estará delante de nuestros ojos. ¿Por qué? Porque el trono de Dios estará sobre una tierra nueva y un cielo nuevo, en los que mora la justicia, y ahí estaremos todos los que desde ya vemos el reino invisible. Los que hemos entrado en él, los que hemos visto el reino invisible, estaremos allí, como dice el himno. Cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Entonces, ¿qué hemos visto en el día de hoy? Vamos a recapitular un poco estos conceptos introductorios de nuestro mensaje en el día de hoy. Primero, hemos visto dos conceptos fundamentales que debemos distinguir en nuestros estudios del reino de Dios. El concepto de reino y el concepto de reinado. El primero se refiere a un territorio, a un lugar, a una zona totalmente conquistada en la cual el trono de Dios está allí, sin enemigos, sin tierra por conquistar. Y reinado se refiere a una esfera o dominio, lugar de dominio o ámbito en el cual Dios ejerce soberanía y señorío. Sea el corazón de los hombres, sea la misma iglesia donde está hoy mismo el reino de Dios. Lo segundo que hemos visto son las tres manifestaciones en el tiempo del reino de Dios. El reino de Dios ha sido siempre y será siempre eterno. El reino de Dios está presente, pues vino con el Señor Jesucristo. ¿Cuál reino? El reino terrenal anunciado por Daniel. Y el reino de Dios es algo futuro o escatológico que aún no ha venido y estará con nosotros, como se decretó desde antes de la fundación del mundo, en la segunda venida de Cristo, cuando Él venga a reinar con gloria. Habiendo visto esto, podemos arribar entonces a algunas conclusiones y aplicaciones prácticas de lo que hemos aprendido. Y repitiendo lo que decíamos en la introducción, la doctrina de la salvación no es el tema más amplio de la Biblia. La salvación es solo una parte necesaria para el establecimiento del reino de Dios. ¿Escucharon bien? La doctrina de la salvación no es el tema más amplio de la Biblia. La redención es solo una parte necesaria para el establecimiento del reino de Dios. Entonces podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. La Biblia es el libro de la venida del reino de Dios. Contiene sí el mensaje de salvación, pero es el libro de la venida del reino de Dios. La Biblia es el libro que nos habla del reino y del reinado de Dios. La Biblia es el libro que nos habla del reino eterno, del reino presente y del reino futuro de Dios. La Biblia es el libro que nos enseña cómo entrar al reino de Dios. La salvación es solo la entrada al reino de Dios. La Biblia es el libro que nos enseña cómo vivir dentro del reino de Dios. Y de paso, ¿ustedes saben cuál es el código ético del reino de Dios? El Sermón del Monte. El Sermón del Monte es el código ético del reino de Dios. Entonces la Biblia nos enseña cómo entrar al reino de Dios, la salvación por medio de la fe en Cristo, cómo vivir en el reino de Dios, el Sermón del Monte. La Biblia nos enseña nuestro futuro en el reino de Dios. La Biblia enseña lo que va a pasar a los que no entran nunca al reino de Dios y a los que hemos entrado en el reino de Dios. Así que la Biblia nos da toda la información que nosotros necesitamos acerca del reino de Dios. ¿Y qué pasa entonces cuando empezamos a mirar la Biblia así? Ya comenzamos a mirar la Biblia bajo la perspectiva del reino de Dios. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? ¿Cuál es el beneficio espiritual que tenemos al poder ver la Biblia de esta manera ligada al reino de Dios? Lo que recibimos es una perspectiva más clara de lo que Dios quiere de nosotros. El propósito de Dios siempre ha sido traer su reino a la tierra. Y todo lo que la Biblia enseña, todo lo que la Biblia quiere que nosotros hagamos, es que nos alineemos con ese propósito. ¿Cuál es el propósito principal suyo en la vida? Usted me va a decir, glorificar a Dios. Y eso es correcto. Pero ¿cómo glorifica usted a Dios? Trabajando para la venida de su reino. Y todo lo que usted haga sea para que su reino venga. La oración del Padre Nuestro dice, venga tu reino. Y en Mateo 6:33 dice, buscad primeramente ¿qué? El reino de Dios
y su justicia. Entonces, esta perspectiva nos lleva a alinear todo en nuestra vida con base en el reino de Dios. Y entonces nos preguntamos, ¿tienes tú alineado todo en tu vida con base en este propósito de traer el reino de Dios? ¿Todo lo que haces en tu vida tiene como propósito traer a la tierra el reino de Dios? ¿Para qué vives en la profesión que tienes? Lo que haces en tu trabajo. ¿Para qué trabajas? ¿Para qué vives en tu hogar, en el hogar que Dios te ha dado? ¿Para qué vives como ciudadano? ¿Para qué vives como profesional? ¿Para qué vives donde vives y haces lo que haces? Para glorificar a Dios. ¿Pero cómo? Trayendo el reino de Dios con lo que hago. Todo mi pensamiento debe estar dirigido cada día a yo proyectar acciones que glorifiquen a Dios y traigan su reino a la tierra. Entonces, esta perspectiva del reino de Dios le da un aspecto más práctico a nuestro propósito de glorificar a Dios. Todos queremos glorificar a Dios, pero ¿cómo lo hacemos? Haciendo las cosas que traen gloria a Dios y que traen su reino a la tierra. Entonces, eso es lo primero que recibimos, perspectiva. Pero lo segundo que recibimos es grande gozo. Grande gozo. ¿Por qué recibimos gozo? Porque ya sabemos el futuro que espera este mundo. Este mundo va a ser el reino de Dios y nosotros estaremos en él. Y los que no entraron en el reino de Dios van a ser echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el hecho de que ahora tú puedas ver el reino de Dios, eso te llena de gozo. Y te ayuda a soportar las dificultades que tienes en la vida. Dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Y qué es lo que te da gozo? El saber que no importa lo que te suceda en esta vida, lo más grande que te ha sucedido y te sucederá jamás es que ya entraste al reino de Dios. Ya estás dentro de Él, ya lo puedes ver. Entonces eso te da gozo, te ayuda a esforzarte. Sabes que vas por el camino que conduce al reino de Dios y te vas a esforzar por no desviarte de ese camino. Y cuando tengas una tribulación, una angustia que te azote, vas a poner tu mirada en el reino de Dios futuro. Cuando tenemos una carga muy horrible, hermanos, ese peso inclina nuestras cabezas hacia abajo y podemos ver solo el suelo que estamos pisando, lleno de espinas con las cuales nos punzamos. Vemos alrededor nuestro solo dolor, opresión y angustia, pero el tema del reino de Dios hace que hagamos lo contrario, levantemos nuestra mirada y miremos al futuro que nos espera. Y ese futuro es la gloria de Cristo en el reino de Dios. Y eso nos trae gozo, fortaleza, un nuevo vigor para seguir enfrentando las tunas, los punzones que todavía debemos pisar en esta vida. Entonces, lo segundo que nos trae, obviamente, es gozo. El tema del reino de Dios nos trae gozo. Pero en tercer lugar, nos debe traer compromiso. Un compromiso que indica que nosotros aquí en esta vida somos súbditos de ese reino. Y como súbditos de ese reino trabajamos para Él. Y cualquier cosa que hagamos, la vamos a ligar al trabajo para el reino. Los jóvenes están buscando escoger una buena profesión. Jóvenes, si ustedes quieren escoger una buena profesión, piensen en una profesión en la cual sus aptitudes encajen bien, pero en una profesión en que puedan traer más gloria a Dios y servir a su reino. Los esposos deben pensar en que sus hogares son un núcleo de vida para el reino de Dios. Sus hogares son un núcleo de fuerza, de vida, de vigor. Criando hijos en el temor de Dios, están trayendo nuevos súbditos a su reino. Trabajadores, piensen que en sus empresas ustedes tienen un compromiso con este reino. Hacer, si es posible, si Dios te lo concede, que todos los que están a tu lado entren al reino de Dios. Los padres de familia, los trabajadores, las personas que tienen personal a su cargo, deben orar y trabajar con un compromiso con Cristo para que entren al reino de Dios. Y finalmente el compromiso también es con la iglesia, porque la iglesia es la agencia del reino de Dios en la tierra. ¿Por qué vienes a la iglesia? Porque aquí está el reino de Dios. ¿Por qué diezmas? ¿Por qué ofrendas? ¿Por qué traes tus diezmos a la casa de Dios? Porque eso es para el avance del reino de Dios. ¿Para qué estudias teología? ¿Para qué te preparas? ¿Para qué evangelizas? ¿Para qué trabajas en una iglesia que predica, edifica, sirve a los pobres, adora cada 8 días? Porque ese es el reino de Dios. Y ese reino de Dios que está en fase de semilla, ya no está tan en semilla porque ya han pasado 2000 años. Ya es un árbol que ha crecido y muy pronto se meterá la raíz, el hacha a la raíz de los árboles.
El reino de Dios está en la iglesia y tu compromiso debe ser entonces con la iglesia. Finalmente, hablarles a las personas que están aquí que no han entrado aún al reino de Dios. Las personas que no han entrado aún al reino de Dios pudieron ver en lo que expusimos hoy el destino que les espera si no entran a ese reino. Por eso el Señor dice, si alguno no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así que las personas que no conocen a Cristo y que están aquí van a ser excluidos de ese reino si no se arrepienten de sus pecados hoy y creen en Cristo, el único Rey, Rey ahora y Rey eterno, que vendrá a juzgarlos a todos, a separar las ovejas de los cabritos. Si tú quieres estar en ese reino, ven a Cristo arrepentido de tus pecados y creyendo en Él. Si no lo haces, serás echado fuera, en las tinieblas de afuera, y nunca más verás el reino de Dios. Así que Dios haga una obra grande en los que somos creyentes, a través de estos estudios que iniciamos del reino de Dios, produciendo en nosotros pasión por este reino. Y a los que no le conocen, con sus suaves influencias, con sus tiernas influencias y su gran amor, los atraiga seducidos, humillados por sus pecados, pidiendo perdón a Cristo y los entre con amor a su reino. Pongámonos de pie y oremos a Cristo, que es la puerta del reino, para que muchos entren y los que ya estamos dentro de Él seamos fuertemente fortalecidos. Señor, gracias por este sermón introductorio al tema del reino de Dios. Te pido que por tu Espíritu Santo despiertes una gran pasión en tu pueblo y también en el predicador, para que todos los que estamos aquí tengamos una visión más amplia y profunda de la Sagrada Escritura al enfocarnos en ella desde la perspectiva del reino de Dios. Gracias por mostrarnos hoy tu trono. Hoy hemos podido ver algún anticipo, allá pequeño pero real, de tu trono. También nos has mostrado tu reinado que es eterno, y nos has permitido ver lo que otros no ven, que el reino de Dios ha estado siempre, que el reino de Dios ha venido recientemente y que el reino de Dios está por venir. Lo que otros no ven, nosotros podemos verlo. Gracias porque estamos aquí, Señor, en la agencia oficial de tu reino en el mundo, que es la iglesia. Las iglesias bíblicamente constituidas, pastoreadas por pastores correctamente cualificados, ordenadas y dirigidas por una confesión de fe santa y verdadera, son iglesias que se puede decir son agencias oficiales del reino de Dios. Bendice a las iglesias bíblicas sobre la faz de la tierra y permite que nosotros hagamos esta obra para traer tu reino a la tierra y podamos decir juntos constantemente: ven pronto, Señor Jesús, te anhelamos, anhelamos tu venida y tu retorno maravilloso. Que cada uno de nosotros alinee toda su vida con una perspectiva correcta, coloque todo en su vida bajo la perspectiva del reino, sintiéndose siervo, esclavo en el reino, haga todo para la venida del reino. Señor, que cada uno de nosotros nunca le falte el gozo de saberse ya dentro de este reino, que aumente nuestro gozo, pero también nuestro compromiso, haciendo todo para que este reino venga pronto a la tierra. Y a los que no te conocen, Señor, tráelos con tus suaves influencias, trayéndoles al arrepentimiento sincero de sus pecados, a la fe en Jesucristo, fe verdadera, trayéndoles a tu reino y que disfruten con nosotros la preciosa panorámica del reino que tú has querido que tengamos a través del estudio de tu palabra. Muchísimas gracias, Padre Dios. Ahora queremos honrar a nuestro Rey cantándole los himnos y cánticos del pueblo del reino de Dios.